Hoy que celebramos esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, nos recuerda que somos una iglesia regida, por lo menos aquí terrenalmente, por la figura del primado y la autoridad de los sucesores de San Pedro, o sea, del Papa. Hoy también oramos por nuestro Papa Francisco. Cátedra, que significa ese lugar de enseñanza, de guía. Todas las catedrales tienen una cátedra que se parece a la sede, pero únicamente el que se sienta en la cátedra es el obispo. En las parroquias está la sede y el que presida la Eucaristía, sobre todo el párroco, pues ese es su lugar. En Roma está la Cátedra de San Pedro, que muestra la autoridad del Papa. Y esa festividad nos muestra lo que Jesús le confió a Pedro: confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. Confirmar y guiar a la iglesia en la unidad de la fe. En la unidad. Cuando decimos unidad, estamos hablando de una. Todo uno solo. Él lo dice, ¿no? Cuando confirma en esa unidad a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No mis iglesias, sino mi iglesia. Unidad, en la unidad. Por eso es que como católicos manejamos la universalidad y la unidad desde la fe católica que nosotros profesamos, o que incluso podemos decir que profesamos, regida, como les decía, por el sucesor de San Pedro. Guía y confirma también Francisco en esa unidad de la fe. Hay muchos que lo critican, ¿no? Que porque se reúne con otras denominaciones cristianas diferentes a la católica, y que eso no debería ser. Lo mismo cuando Jesús se reunía con otros y lo criticaban por ello. Pero lo que está buscando Francisco es eso: la unidad. Tal como la oración de Jesús allá en San Juan 17: Señor, que todos seamos uno, como tú y yo somos uno. La unidad. Y cada diócesis lo maneja de la misma manera, la unidad, erigida bajo un pastor, el obispo, en este caso nuestro obispo Monseñor Jorge Enrique, y todos bajo esa guía. En una parroquia también se busca la unidad, la comunión entre todos, pero la unidad. Cuando hay desunión, cuando no hay unidad, cuando no hay verdadera comunión, es porque, por lo menos en el corazón de las personas, ha dejado entrar a Satanás en esa desunión. No la iglesia, porque el mismo Señor, y yo le creo al Señor, no hay mucha gente, la iglesia católica se va a acabar.
Y yo le creo más al Señor que lo que digas en ellos, porque el Señor dice, y el poder del infierno no la derrotará. Y por eso es que la iglesia se está acabando. Donde haya uno, hay iglesia. Porque la iglesia no es esto, es un templo. La iglesia somos todos nosotros los bautizados. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, nosotros miembros del cuerpo, como lo dice San Pablo, pero somos miembros de la iglesia. Y un brazo separado del cuerpo ya no pertenece a esa unidad, deja de ser uno, ¿cierto? Incluso yo cuando me separo dejo de pertenecer a la unidad. Y el que mantiene la unidad es el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que la cabeza de la iglesia terrenal, por lo menos en el Papa, es guiado por el Espíritu Santo, que busca esa unidad. Mientras que el príncipe de la división es Satanás. Entonces, donde la persona quiera dividir, quiera separar, quiera desunir, es porque ha permitido que en ese corazón entre el demonio. Cuando una familia, de pronto criada, formada, educada en la fe, donde los padres guían a sus hijos y les enseñan una fe, y llega cualquier hijo a dividir, es porque hemos dejado que Satanás entre a esa familia, a ese hogar. Y muchos dirán, no, si ella conoció a Dios. El diablo también se vale de muchas cosas, ¿no? El diablo también hace milagros. Y el diablo también sabe de palabra de Dios. Por eso donde haya odio y haya rencores y haya división, ahí no está Dios. A mí me decía una vez un mecánico, padre, yo vivía de un lado a otro, iba a una iglesia, iba a la otra, me metía por allá, y entre tantas cosas, y bendito sea Dios que fue así, que me hizo quedarme en la fe católica, entre tantas cosas hubo una que decía, yo nunca vi a un sacerdote hablar pestes y maldecir a las otras religiones y a los pastores. Mientras yo sí iba a otras y eran insultos, pestes a la iglesia católica, maldiciones a los sacerdotes, maldición al obispo, que incluso me decía, ahorita hay un pastor por aquí antes de que llegara el Papa aquí a Cartagena, donde le está diciendo a todo el mundo que cuidado, que venía el mayor demonio de todos, que venía Satanás a visitar Cartagena. Entonces le decía, todo ese odio, ¿cómo Dios va a estar ahí? ¿Cómo Dios va a estar ahí? Cuando la gente habla, hasta de la Virgen la insultan, ¿cómo Dios va a estar ahí? En medio de eso. Me lo decía un mecánico. Y yo le pregunto a ustedes, ¿Dios podrá estar en medio del odio? No. ¿En medio de la desunión? ¿En medio de la división? No. Porque lo que Dios quiere es eso, la unidad. Jesús lo oró, que todos seamos uno. Y lo que busca Jesús, y por eso confirma en Pedro, para que confirme y guíe al pueblo, sobre todo en la unidad. Y nosotros debemos creer en ello. Y por eso debemos permanecer en la unidad. No permitir que la división, no permitir que la desunión llegue. Por eso incluso los matrimonios, cuando un matrimonio en medio de las dificultades, en medio de tantas cosas, de problemas, de pecados que pueda haber en el matrimonio, permanece la unidad, es porque incluso dejan que Dios siga trabajando ahí. Pero cuando muchas veces se acaba la relación,
es porque dejó que el diablo entrara a ese hogar. Y de pronto, no los dos, una de las partes, porque fue infiel y le importó más estar con la otra que estar en el hogar, porque era más importante la bebida, el alcohol, las drogas, los amigos, que el hogar. Y entonces, cuando se busca esa separación, es porque o los dos o uno dejó entrar a Satanás en su corazón, y hay desunión. Por eso, lo que Dios creó es difícil que haya división. Nosotros como seres humanos, de pronto, hasta por nuestra culpa, se puede resquebrajar, pero no desunir, no dividir y nunca derrotarlo, porque la palabra de Dios es más fuerte, y lo que Él creó, a eso sí no lo van a destruir nadie. Y Él creó, fundó su iglesia, y nadie la podrá destruir. Incluso de cuenta que Napoleón tomó la decisión de ir a Roma, y lo que dijo es: voy a destruir la iglesia católica. Y un cardenal que estaba allá en París decía: si no hemos podido nosotros, menos usted. Con nuestras fragilidades, incluso con nuestros pecados. Pero incluso, como dice San Pablo, donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en muchos lugares vemos como por culpa del pecado de unos sacerdotes, pues la gente abandona la fe católica. Eso que demuestra que mucha gente va detrás del sacerdote ese y no de Jesucristo. Pero no por ello la iglesia se va a acabar. Y así sea uno, ahí hay iglesia. Donde haya uno, hay iglesia, porque Dios está ahí. Es importante alegrarnos en nuestra fe, darnos cuenta que el Señor nos ama tanto, que quiso mantener su iglesia a través de los apóstoles y sus sucesores, el Papa, los obispos, y nosotros como presbíteros auxiliándolos a ellos para llevar este mensaje de amor, para llevar este mensaje de perdón. Porque también lo que le pide Jesús a Pedro en el Evangelio de hoy, la iglesia lo ha reconocido como la institución del sacramento de la confesión. Porque le dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De la iglesia lo ha visto como el sacramento de la confesión. Lo que desate la absolución de tus pecados. Y si te absuelven los pecados aquí en la tierra, quedan absueltos en el cielo. Y si por algún motivo no se te puede absolver tu pecado, o sea, queda atado todavía, no quedan absueltos tampoco en el cielo, quedan atados hasta que se pueda desatar, hasta que se pueda absolver de ese pecado. Oigan, el Señor nos ama bastante, incluso quiere el perdón de nuestros pecados, y quiere perdonarnos tanto, porque tan rico es en misericordia, que incluso ese sacramento, que también lo conocemos como el sacramento de la misericordia, está para que nosotros seamos absueltos de nuestros pecados. Y tristemente muchas veces no lo aprovechamos, porque este mundo también ha hecho creer, y es obra del demonio, que ya nada es pecado. Y si no hay pecado y no existe el pecado, ¿de qué me voy a confesar si el pecado no existe? Y el mundo ha hecho creer eso. Incluso
para muchas personas ya tener sexo sin importar si brinca de un lado a otro con cualquier otra persona. Eso ya no es problema, lo estamos conociendo, es explorando mi libertad. Eso no es pecado. Y les digo, claro que es pecado. No porque este mundo lo diga, deja de ser. Lo es. Ahora, como los padres son tan alcahuetas, ¿cierto? Los padres de familia, yo no estoy diciendo los padres de familia son tan alcahuetas que tiene novio, tiene novia, ay ya, no hay problema, venga, yo le construyo un segundo piso y vete a vivir con él, sin matrimonio, y los meten en el hogar. Ese pecado es de los padres, ese pecado es de los papás también, porque están permitiendo que incluso el pecado entre al hogar y ustedes se lo acolitan. Como les decía, ya para este mundo no hay pecado. Claro, yo veo un ladrón y todos cójalo, cogemos y entre todos lo agarramos, le damos hasta que lo matamos. Se hizo justicia, dicen algunos. Puede que hayas hecho justicia con tu mano, pero te digo, eres un asesino. Por lo tanto, has pecado, has matado. ¿Cuánta sangre correrá en tantos que han acabado con la vida de un ladrón? ¿Y se habrán confesado ese pecado? ¿Y si son católicos, seguirán comulgando como si nada? El aborto para muchos ya no es pecado, es acabar con un estorbo que me está molestando y no me deja guiar. Quitarme el problemita, es error. Porque ya queremos meter esas expresiones, ¿no? No, fue un error, fue un problema, para todo. Y no lo catalogamos como pecado. Y si quitamos esa palabra, un error se borra y ya no hay problema. Pero el pecado queda ahí hasta que tú seas capaz de confesarlo. Y que seas absuelto de tu pecado. Y que te pese tu pecado. Porque no es decirlo por decirlo, sino que te duela el pecado que tú cometiste. Porque si no te duele, la única manera de ser absuelto es que tú reconozcas que eres pecador y que te duela el pecado que estás cometiendo, para no seguir pecando. Porque también es la otra, ¿no? Porque nos inventamos frases como para no tener problema, ¿no? Y entonces decimos, el que peca y reza empata. Y resulta que nuestra fe católica no es así. El que peca se confiesa y no vuelve a pecar. Así es. Porque yo tomo la decisión al acercarme al sacramento de la confesión para no volver a pecar. No para que, como decía el Papa, hay mucha gente que cree que es como una tintorería, una lavandería, ¿no? Se ensució, meto la ropa a lavar, ya salió limpia. Vuelve y se ensucia y vuelve y la meto. No. Yo tengo que mirar la manera de no volver a pecar, de no seguir en este camino de pecado, de mantenerme verdaderamente alejado del pecado. Y ese camino de Cuaresma, en ese tiempo de Cuaresma, lo que está buscando es eso, conversión, no seguir con el mismo pecado, mirar cómo me convierto, dolerme de mi pecado, acercarme a la confesión, para que lo que para lo que se desate en esta tierra queda desatado en el cielo. Fue lo que le entregó Jesús a Pedro, la iglesia, para que la guiara, pero también para que fuese perdonado los pecados de aquellos que se acercan al sacramento de la confesión. Tu fe
en esta iglesia, ¿en verdad sí la vives como debe vivirse? Porque muchas veces decimos, soy católico, pero muchas veces no sabemos ni por qué lo somos, ni qué implica serlo, y mucho menos cómo se vive. Porque hay gente que piensa que ser católico es poder pegarse la borrachera del siglo y que ahí no hay problema. Y eso es un error, porque eso no es así tampoco. Lo han hecho creer nuestros hermanos cristianos no católicos, pero no es así. Porque a la hora de la verdad eso es un pecado. Es vivir como forma nuestra fe, conocer nuestra fe, porque muchas veces ni la conocemos. No conocemos ni lo que el Papa nos ha mandado a través de tantos escritos, aparte de la palabra de Dios, porque muchas veces la desconocemos. San Jerónimo decía, el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Por eso muchas veces no sabemos ni qué es ser cristiano, porque no conocemos a Cristo, porque no conocemos lo que dice la palabra de Dios. Y si no conocemos lo que dice la palabra de Dios, muchas veces menos de pronto conoceremos lo que dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica, lo que dice el magisterio, todas las encíclicas, exhortaciones apostólicas, tantos escritos de los papas, de las conferencias episcopales que nos muestran a nosotros cómo ser un buen creyente, cómo vivir nuestra fe católica. Y al desconocer ello, pues muchas veces no sabemos ni cómo vivir ni cómo actuar. Por eso es tan importante dejarnos guiar por la iglesia. Aunque muchos dicen, la religión no importa, la iglesia no importa. Y claro que sí importa, porque por lo menos ella te dice cómo vivir, qué no hacer. Y sobre todo te dice qué hacer para llegar a la vida eterna y cómo hacerlo. El Señor en la Escritura te ha dicho qué hacer, pero muchas veces nos falta y cómo lo hacemos, y la iglesia te dice, mire, se hace de esta manera. Por eso es tan importante conocer lo que la iglesia nos enseña, para saber cómo llegar un día al reino de los cielos. Allá donde Pedro, como tenemos la figura del santo de la llave, nos abra las puertas. Porque ya en este mundo fue desatado lo que nosotros hicimos, y por lo tanto podemos entrar fácil allá. Yo les invito a que en un momento de silencio pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir nuestra fe católica verdaderamente, a conocerla, a orar siempre por nuestro Papa, a orar por él y a dejarnos guiar, y sobre todo a mantener la unidad de la fe, a no dejar que haya desunión. Pidámosle ello en un momento de silencio, pidámosle al Espíritu Santo, el Espíritu de unión, que nos ayude a vivir esta unidad en la iglesia.